Descubierto el asombroso secreto, la seducción inesperada de un CEO y su esposa oculta al lado. El eco de una conversación flotaba en el aire como una sombra persistente. Javier, un joven ingeniero agrónomo que luchaba por hacer un nombre en la bulliciosa Ciudad de México, se sintió atrapado en un laberinto de emociones cuando escuchó la voz de Manuel, el carismático CEO de la empresa de biotecnología en la que trabajaba, entremezclándose con la de Gabriela, su esposa. Ambos hablaban en un susurro, pero cada palabra resonaba con un peso que lo hizo sentir como si le hubieran lanzado un golpe en el estómago. La ambición de Manuel había cruzado límites, y lo que estaba ocurriendo en ese cubículo contiguo era la última pieza de un largo y oscuro rompecabezas que lo hacía dudar de su propia realidad. Cada día, Javier enfrentaba la mirada despectiva de sus superiores, una discriminación silenciosa pero palpable que lo llenaba de frustración. Ser un joven brillante de origen humilde, en un entorno donde sus compañeros disfrutaban de privilegios inalcanzables, le había enseñado a luchar por su lugar. Recordó la voz de su madre, una mujer fuerte que siempre le había hablado sobre el valor del esfuerzo y la dignidad. Pero ahora, esa dignidad se sentía en peligro, amenazada por la traición a la familia y la ética que tanto valoraba. Su corazón palpitaba con un ritmo frenético mientras su mente se debatía entre el deseo de justicia y el temor a las repercusiones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación de la seducción entre Manuel y Gabriela lo dejó aturdido. Las palabras entrelazadas con insinuaciones prohibidas representaban algo mucho más siniestro. Estaba al borde de convertirse en un cómplice involuntario cuando su ética lo empujaba a desenmascarar la verdad. Las horas extras que dedicaba al trabajo parecían ahora un sacrificio inútil, un esfuerzo en balde en un entorno donde la corrupción comenzaba a hacerse evidente. Javier cerró los ojos por un instante, buscando claridad en medio del caos. ¿Debía proteger a su familia y permitir que la traición siguiera su curso, o arriesgarlo todo al desenmascarar a Manuel y su esposa? El sudor comenzaba a brotar en su frente, su respiración se volvía irregular, mientras repentinamente temía perder no solo su trabajo, sino también el legado de su madre. Sabía que, al tomar una decisión, el peso de sus actos podría cambiarlo todo. El momento culminante se acercaba, y una presión interna empezaba a desbordarse. Sentía cada latido de su corazón como un grito en la tormenta. La imagen de su madre, trabajadora y digna, lo impulsaba a actuar, pero también a dudar. ¿Acaso estaba preparado para soportar las consecuencias de sus actos? La verdad acechaba en la oscuridad, y el destino de su familia, así como su futuro, pendía de un hilo. La traición no solo lo amenazaba a él, sino que podía arrastrar a su madre a un abismo del que no podría salir. Mientras el eco de la conversación se desvanecía, Javier se enfrentó a un abismo de incertidumbres. La decisión que debía tomar no podía esperar, y el tiempo presionaba como un puño en su pecho. En la oscuridad que se cernía sobre su mente, la pregunta persistía. ¿Sería capaz de enfrentar su miedo y atreverse a descubrir el camino que lo llevaría a la verdad, o se dejaría consumir por la traición? La mañana siguiente, el sol iluminó la oficina con una luz cegadora que parecía contrastar con la oscuridad que Javier sentía en su interior. Cada rayo de luz era un recordatorio de la dualidad en la que vivía. Su mente aún giraba en torno a las palabras de la conversación que había escuchado, y la ambigüedad de su situación lo llenaba de ansiedad. No solo existía la traición entre Manuel y Gabriela, también estaba la traición de su silencio. Decidido a no ser un espectador, Javier empacó su bolso con determinación. Las notas de su proyecto sobre un nuevo fertilizante biodegradable estaban listas, un esfuerzo que había hecho en solitario.
Sabía que debía presentar su trabajo al comité de innovación, donde las oportunidades eran limitadas y las sombras de la corrupción se proyectaban sobre cada idea brillante. Este sería su primer paso para transformar su talento en un escudo contra la adversidad. Al entrar a la sala de reuniones, Javier notó las miradas curiosas de sus colegas desde el umbral. Sintió el aliento pesado de la crítica. Sin embargo, su voz resonó con una claridad que él mismo no esperaba. Hoy les compartiré un avance significativo que podemos implementar en la empresa. Mientras hablaba, los gestos defensivos de su cuerpo se transformaron en una postura abierta y confiada. La materia que tiraba sobre la mesa no solo era una serie de datos, era la manifestación de su esfuerzo, una declaración de su valía. A medida que exponía su proyecto, los murmullos de interés empezaron a crecer. Las palabras fluían como si cada sílaba le otorgara más fuerza. Se dio cuenta de que su dedicación a la investigación lo había preparado para este momento. Su experiencia en el campo, la determinación heredada de su madre y la lucha constante contra la discriminación no solo le dieron un contexto, sino que lo empoderaron. En ese instante, Javier no solo fue un ingeniero agrónomo, se convirtió en un candidato fuerte en un terreno donde antes se sintió como un outsider. Sin embargo, en medio de la presentación, su mente divagó hacia la realidad oscura que permanecía oculta. Las palabras de Manuel y Gabriela eran un eco constante, recordándole que su ética y valentía ahora estaban en juego. En un momento de inspiración repentina, decidió llevar su presentación un paso más allá. Debemos integrar principios de ética y transparencia en todos nuestros proyectos. La investigación que realizamos debe ser un reflejo de nuestros valores. Las miradas cambiaron y la presión interna comenzó a desvanecerse. Cuando terminó, el aplauso fue escaso, pero Javier sintió una oleada de liberación. Aunque no había resuelto sus inquietudes sobre la traición en la empresa, la aprobación de algunos colegas lo albergaba, estaba empezando a forjar su camino. Si su trabajo era reconocido, tendría más peso al enfrentar la verdadera corrupción que se cernía sobre la compañía. Sin embargo, la tensión no se disipó. En una conversación posterior, Clara, una de sus compañeras, se acercó. Su expresión era grave. He escuchado rumores sobre Manuel, no solo sobre su comportamiento. Hay otros asuntos que, si se descubren, podrían dañarlo todo. La advertencia resonó en la mente de Javier como un llamado a la acción, un empujón hacia el abismo de decisiones que debía encarar. Mientras miraba por la ventana, sintió que un nuevo escenario se abría ante él, lleno de posibilidades, pero sin garantías. Estaba en el umbral de una encrucijada. La próxima decisión definiría su futuro. ¿Debería actuar con atrevimiento o intentar mantener el equilibrio en un mundo que parecía preferir lo oscuro? La mente de Javier bulle con preguntas, y el momento de decidir ya no podía esperar. La verdad se convertía en una necesidad urgente y casi palpable, y sabía que el tiempo era su enemigo. Se arriesgaría a enfrentarse a Manuel y todo lo que lo rodeaba, o daría un paso atrás para proteger lo que aún podía salvar. Javier sentía que cada pulso de su corazón traía consigo un torrente de decisiones. Una mezcla tensa de adrenalina y temor lo invadía mientras contemplaba las implicaciones de la advertencia de Clara. La imagen de Manuel, con su carisma cautivante, se desdibujaba bajo la sombra de un secreto de dimensiones inexploradas. ¿Qué había detrás de esa fachada? Su mente no podía evitar preguntarse si la corrupción que había presenciado era solo la superficie de un dilema mucho más profundo que involucraba la moralidad de todos. Al regresar a su escritorio, sentó las bases de un plan mental. Necesitaba información, una estrategia que le otorgara el poder de actuar sin caer en la trampa de la incertidumbre. Mientras garabateaba notas y analizaba opciones, la idea de entrar al juego de la revelación le parecía a ambas un acto de valentía y un peligro inminente. Tenía que sopesar cada paso con cuidado, pues estaba consciente de que este no solo era un juego de mesa, sino una partida de ajedrez entre vidas y reputaciones. A medida que los días avanzaban, la presión en la oficina crecía. La atmósfera se transformaba en un campo de batalla silencioso. Sus colegas observaban y analizaban cada movimiento, y los ecos de las críticas se alzaban como sombras en los rincones. Sin embargo, Javier había aprendido de cada una de sus experiencias.
Cada obstáculo era una oportunidad de superación. Decidió dedicar las noches a investigar más sobre el contexto de los rumores. La base de datos de la empresa se convirtió en su aliada inesperada y las cifras y documentos se convirtieron en pistas iluminadoras. Estaba decidido a descubrir el trasfondo que podría respaldar o desmentir las inquietudes que lo atormentaban. La primera pieza del rompecabezas llegó una noche lluviosa, cuando las lágrimas del cielo parecían reflejar su propia lucha. Frente a la pantalla, los correos electrónicos y registros comenzaron a interconectarse. Un intercambio sospechoso entre Manuel y otro directivo encendió su curiosidad. Había un lenguaje encriptado en aquellos mensajes, una implicación de decisiones que no solo afectaban a la compañía, sino a cada uno de sus empleados. Javier se encontró a sí mismo en la encrucijada de decidir entre mantener su moral alta o unirse a un juego que lo podía llevar a la cima rápidamente. Ajustando su collar, se sintió más decidido que nunca. La verdad debía salir a la luz, y él estaba dispuesto a ser el catalizador. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sus sueños profesionales, sino que, a través del rigor y la ética, podía convertirse en un protagonista activo de su historia. Un día después, mientras preparaba una reunión con Clara para discutir sus hallazgos, decidió que era el momento de buscar una conexión genuina con ella. ¿Acaso ella también había sentido el peso de la deslealtad? Al sentarse frente a ella en una pequeña cafetería, compartió sus sospechas, aún con recelos sobre cómo reaccionaría a la información que tenía. Al abrir su corazón, Javier no solo mostraba vulnerabilidad, también estaba plantando las semillas de una alianza que podría resultar crucial. Si esto es cierto, respondió Clara, su mirada intensa, podríamos estar frente a un escándalo enorme. Pero estamos hablando de Manuel, Javier. ¿Estás listo para arriesgar todo por la verdad? La pregunta la pendió en el aire como un reto. Javier sintió una punzada en su estómago. Más que listo, contestó, reafirmando su decisión. El tiempo se aceleraba, acudía a lo desconocido, pero no podía detenerse. La participación de Clara marcaba un potencial cambio en su estrategia de confrontar la situación. La búsqueda por la verdad se convertía en una misión, y Javier empezaba a entender que su desarrollo profesional no solo dependería de su trabajo técnico, sino de su capacidad para navegar en un mundo repleto de engaños y deslealtades. Mientras su mente se llenaba de planes y posibilidades, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, despertando una inquietud en su pecho. Era de una fuente inesperada, un antiguo compañero que había salido de la empresa hace meses. Un mensaje críptico que prometía acontecer algo grande. La curiosidad lo inundó, dándole una pista que podría cambiar las reglas del juego. ¿Estaría preparado para lo que descubriría a continuación? Javier no pudo evitar sentir cómo la adrenalina corría por sus venas al interpretar el mensaje que recién había recibido. Las palabras de su ex compañero parecían una mezcla de advertencia y promesa, sugiriendo que había más en esa historia de lo que había imaginado. No solo se trataba de Manuel, sino de un entramado que podía involucrar a personas clave en la empresa. Se sentó en un rincón de la cafetería, con Clara a su lado, y comenzó a abrir el mensaje. Un par de líneas que hablaban de un encuentro clandestino, de conexiones ocultas. La idea de un vínculo secreto entre Manuel y alguien más le heló la sangre. ¿Podría ser que no solo la corrupción estuviera implicada, sino también un escándalo personal que cambiaría las dinámicas de poder dentro de la empresa? No puedo confiar completamente en esto, murmuró para sí mismo, registrando la incertidumbre que lo invadía. Clara, que lo podía leer como un libro abierto, le tomó la mano. Era un gesto pequeño, pero suficiente para darle fuerza. Con esa conexión, no solo sentía el respaldo de una colega, sino de una aliada. Tenían tareas que cumplir y decisiones que tomar. Necesitamos más información, y rápido, dijo Clara, desafiando la inercia momentánea que lo consumía. Con un profundo respiro, Javier asintió, la tensión en la habitación crecía, y un nuevo sentido de urgencia aguardaba. Los días pasaron, llenos de interrogantes, pero también de momentos de días muy acertados. Javier intensificó su investigación, y Clara se convirtió en su confidente. Juntos comenzaron a analizar correos adicionales, estructuras corporativas y relaciones personales que no se limitaban únicamente al ámbito profesional.
Lo que parecía un conflicto entre ciertos directivos, pronto reveló ser un tablero de ajedrez con múltiples jugadores y piezas en movimiento. Un descubrimiento clave fue un acuerdo de colaboración que Manuel había suscrito con otro empresario en la sombra, alguien conocido por sus prácticas poco éticas. Las manos de Javier ahora se manchaban de tinta digital, entre correos que podrían derribar a un imperio construido sobre falsedades. «Esto es más grande de lo que creía», comentó Javier con la voz firme, aunque sus pensamientos revoloteaban entre el miedo y la ambición. «Si revelamos esto, podríamos acabar con Manuel. Pero también podemos acabar con nosotras mismas», observó Clara prudente. «Necesitamos pruebas irrefutables». El peso de sus palabras resonó en su mente. Javier había enfrentado retos, pero nunca cargó con el dilema de la traición. Se encontraba en una bifurcación, donde la lucha por la integridad se volvía no solo personal, sino profesional. A medida que acumulaban datos, se hizo evidente que sus acciones podrían tener repercusiones no solo en su carrera, sino en la vida de muchos. La responsabilidad de actuar crecía, y Javier sentía la presión de ser el agente de cambio que siempre había querido ser. Esa misma noche, mientras revisaba nueva información, otro mensaje llegó. Un enlace directo a un video. Javier lo abrió y se quedó sin aliento al observar en la pantalla un encuentro entre Manuel y la empresaria cuyos oscuros secretos habían comenzado a ver la luz. La escena capturada era una mezcla tóxica de ambición, seducción y traición que resonaba como una campana de alarma en su mente. «Esto puede ser lo que necesitamos», susurró, su voz temblando. «Pero también puede ser nuestra caída». Javier sabía que estaba al borde de cruzar un umbral, una decisión que lo definiría. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, desafiando sus principios más profundos. La adrenalina lo empujaba hacia adelante, pero era la conciencia de lo que arriesgaba lo que lo mantenía al borde del abismo. La verdad comenzaba a revelarse, y con cada descubrimiento, Javier se adentraba más en su nuevo camino. Con su moral puesta a prueba, se dio cuenta de que la confrontación era inevitable. Era tiempo de determinar si estaba listo para desafiar no solo a Manuel, sino a toda la estructura que había fraguado su ascenso a la cima. ¿Podría Javier sostener su ética profesional frente a la seducción del poder y la sombra del escándalo? La respuesta a esa pregunta pendía en el aire, dejando una sensación electrizante. La próxima jugada en esta peligrosa partida ya estaba en su mente, y sería un movimiento que podría cambiar todo para siempre. El día siguiente amaneció gris y lloviznoso, como si el cielo presagiara el tipo de tormenta que Javier estaba a punto de desatar. Allí estaba, en su oficina, con la pantalla iluminada frente a él, el video que había visto la noche anterior pululando en sus pensamientos. La imagen de Manuel, casualmente carismático, en compañía de esa mujer, le hacía cuestionar no solo la corrupción de su colega, sino su propia decisión de enfrentarlo. No podía permitir que el miedo lo dominara. Clara entró a la oficina. Su expresión era una mezcla de ansiedad y determinación. La había visto brillando antes bajo la presión, pero esta vez había un nervio diferente en ella. «¿Estás listo para lo que viene?», preguntó, cruzando los brazos como una coraza. «No estoy seguro», respondió Javier, mirando por la ventana, observando cómo la lluvia caía furiosamente. «Lo que he descubierto cambiará más que solo la carrera de Manuel. Puede afectar a todos en la empresa». Las palabras de Clara le resonaban en la mente. Los ecos de su advertencia reverberaban con fuerza. ¿Estaba dispuesto a convertirse en el portador de una verdad tan ignominiosa? Había estado buscando un propósito, pero nunca imaginó que se conectaría con un conflicto tan arriesgado. Su moralidad estaba en juego, y la línea que separaba el bien del mal se mostraba cada vez más borrosa. Se sentó al escritorio, comenzó a escribir la carta que podría cambiar el rumbo de la empresa. Poco a poco, la fragilidad se transformaba en fuerza en su interior. Cuando se dio cuenta, había comenzado a desafiar la narrativa que había moldeado su vida profesional. Tenía el poder de ser un agente de cambio, no solo de búsqueda de justicia, sino de redefinición de lo que significaba ser un líder.
Sin embargo, Javier sabía que la investigación era solo el primer paso. Ahora debía decidir cómo presentar su hallazgo. En cierto modo, temía que sus acciones pudieran no solo implicar a Manuel, sino también poner en entredicho la fe que sus colegas depositaban en él. Pero el miedo no era suficiente para frenar su impulso. Clara se acercó, observando su trabajo, y luego añadió su opinión. Si lo hacemos, que sea bien, no solo por nosotros, sino por todos. Este es el camino de la integridad. Las palabras resonaban en su interior. Ese era el deber que ambos compartían. No solo estaban abriendo un camino hacia la verdad, sino también hacia su propia comprensión de lo que significa el éxito y el liderazgo en un entorno tóxico. Esos momentos de duda se transformaban en determinación, y aunque la lluvia seguía sobre la ciudad, su mente destellaba ideas sobre cómo llevar adelante su plan. Era hora de pedir una reunión abierta con la junta directiva, presentar las pruebas y arriesgar todo. Imaginar la situación le resultó tanto aterrador como liberador, pero en su corazón sabía que esta acción podría redefinir su futuro. Con el tiempo tic-tac de un reloj de pared resonando en el fondo, Javier tomó una decisión. Se levantaría como un faro de verdad en las sombras corporativas. Sin embargo, antes de culminar sus pensamientos, el timbre de su teléfono lo sacó de su ensueño. Una notificación emergió en la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sintió cómo su corazón se detenía. Era un video más, y la advertencia era contundente. El siguiente movimiento te pertenece, pero no estás solo. La tensión en el ambiente se adensó. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma inesperada y la sombra del riesgo parecía doblegarse ante la promesa de un cambio. ¿Cómo reaccionaría Javier ante la inminente confrontación que le aguardaba? ¿Y descubriría que no estaba tan solo en su búsqueda de justicia? La intriga se espesaba, mientras la tormenta continuaba fuera, pero en su interior un nuevo fuego comenzaba a arder. La sala de reuniones estaba desbordante de tensión. Javier se encontraban de pie frente a una larga mesa en la que se sentaban los miembros del comité directivo. Todos ellos, rostros familiares, ahora parecían sombras de duda y escepticismo. Él lo sabía. El funcionamiento habitual de la empresa, su cultura, había sido enriquecido por decisiones cuestionables. Sin embargo, esa tarde significaba mucho más que la rutina corporativa. Era un punto de inflexión. Tomó una respiración profunda y miró alrededor, evaluando las reacciones de sus colegas mientras se preparaba para dar a conocer la inquietante información que había recopilado. Sabía que no solo expondría las fechorías de Manuel, sino que también cargaría sobre sus hombros el peso de sus propios sueños y aspiraciones. Gracias a todos por venir hoy. Comenzó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba resonaba en el aire como un eco cargado de significado. Lo que tengo que decir no solo concierne a la integridad de la empresa, sino a nuestra propia ética profesional. A medida que hablaba, la firmeza en su voz se afianzaba, aunque los latidos de su corazón resonaban en su pecho como un tamborileo incesante. Proyectó el video en la pantalla. Las imágenes de Manuel eran inquietantes. Cada escena capturaba momentos que revelaban interacciones inequívocamente comprometedoras. En ese momento, la sala se sumió en un silencio absoluto. Este video, continuó Javier, señalando las inquietantes imágenes, muestra la corrupción sistemática que hemos estado ignorando. No es solo un escándalo, es un llamado a no ser cómplices. Las facciones de sus colegas se retorcieron, el asombro y la incredulidad eran palpables, pero en vez de sentirse apabullado, Javier sintió un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que, al abrir esa caja de Pandora, no solo desnudaba las fallas de Manuel, sino que cuestionaba las bases sobre las cuales se había construido su propia carrera. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por esto?, preguntó Tomás, uno de los más influyentes miembros del consejo, rompiendo el silencio. Esto podría arruinar tu carrera. Las dudas de Tomás se reflejaban también en otros rostros, cuestionando la valentía de Javier. Un instante de vacilación amenazó con asaltarlo, pero entonces recordó su propósito, su deseo de ser un verdadero líder, un modelo a seguir que no ocultaría la verdad por miedo. Aquí no se trata de mí, se trata de esta empresa, de lo que debe representar.
Decir la verdad también significa abrir la puerta a la posibilidad de un cambio real. Al pronunciar esas palabras, sintió la seguridad fluir en su interior, como si cada afirmación lo acercara más a la persona que deseaba ser. Una vez concluida su presentación, la atmósfera cambió. El consejo comenzó a murmurar entre ellos. Sin embargo, Javier no se quedó esperando. Reconociendo su oportunidad, se adentró en la complejidad del dilema ético que enfrentaban. Presentó un plan para implementar reformas, medidas que garantizaran transparencia y responsabilidad. No se trata solo de condenar lo malo, debemos cimentar un nuevo camino donde la integridad sea nuestra guía, expresó con fervor. Clara, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, sintió la determinación de Javier resonar en su interior. Alcanzó a sentir que estaba, en efecto, comenzando a forjar su destino. Su hombre no era solo un empleado más, era un líder, transformando su realidad a través de decisiones valientes. Sin embargo, cuando la reunión concluyó y los murmullos comenzaban a dar paso a conversaciones más serias, un nuevo mensaje emergió en la pantalla de Javier. Esta vez era de un número conocido, pero el contenido fue aún más impactante. Una revelación sobre Manuel que lo vinculaba a un círculo de corrupción que iba más allá de lo imaginado. No hemos visto ni la mitad de la verdad, pensó Javier, sintiéndose arrastrado hacia una nueva lucha, una que lo llevaría a enfrentar no solo a un enemigo, sino los mismos valores que había defendido hasta ese momento. La lluvia seguía cayendo con fuerza en el exterior, mientras las nubes oscuras parecían apoderarse de su espíritu. Era el momento de liberarse de las cadenas del miedo y abrazar la incómoda verdad que le esperaba. Un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse y Javier estaba decidido a no dar marcha atrás. La sorpresa se apoderó de Javier al leer el mensaje en su pantalla. La revelación sobre Manuel no solo expuso un nivel de corrupción sin precedentes, sino que además insinuaba una red de complicidades donde hasta los más altos ideales de la compañía eran convertidos en sombras. Javier sintió que la respiración se le cortaba. Las implicaciones eran vastas y profundamente perturbadoras. En su mente, una serie de preguntas comenzaron a emerger. ¿Qué más había detrás de estas revelaciones? ¿Quién estaba involucrado? Y sobre todo, ¿cuál sería su propio papel en todo esto? El eco del murmullo en la sala aún resonaba en sus oídos. Había dado un paso al frente, se había expuesto a las críticas y ahora debía enfrentar las consecuencias. No podía escapar de la responsabilidad que le imponía su propia revelación. La búsqueda de la verdad se había convertido en un desafío personal que traspasaba los límites de su carrera y amenazaba sus propios valores. Fue entonces cuando comenzó a visualizar la ruta a seguir. Cada paso debería ser calculado. No se trataba de tomar decisiones en el calor del momento, sino de trazar una estrategia que permitiera exponer la verdad sin hacerse daño en el proceso. Javier recordó a aquellos líderes que admiraba, aquellos que no solo transformaron empresas, sino que también humanizaron organizaciones enteras. Se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había aprendido en su trayectoria. Determinación, integridad y una fuerte ética de trabajo no eran meras palabras, eran la base sobre la cual había construido su futuro. Había llegado a ser quien era porque nunca había dudado en tomar el camino del bien y ahora no podía permitir que todo eso se desmoronara. Javier decidió convenir otra reunión, esta vez no solo con el consejo directivo, sino también con Clara. Ella había demostrado tener la capacidad de inspirar a otros con su voz silenciosa pero efectiva en la última reunión. Juntos podrían formular un plan para desmantelar la red de corrupción paso a paso. Con Clara a su lado, sentía que la fuerza de su convicción se multiplicaba. La posibilidad de contar con un aliado crecía incesantemente en su mente. De alguna manera, había encontrado papeles complementarios en su lucha por la verdad. Mientras que él exhibía la innovación, ella brillaba en el desarrollo de procesos. Estaba convencido de que, si unían sus habilidades, podrían generar un impacto positivo que no solo afectara a la empresa, sino que también alterara la percepción del liderazgo en el sector. El día transcurrió entre interrupciones y llamadas que no paraban de inmiscuirse en sus pensamientos. Javier sintió que el tiempo se le escapaba y que la necesidad de actuar se intensificaba.
Con cada segundo que pasaba, sabía que el riesgo se multiplicaba, tanto para él como para la integridad de la empresa. Manuel no se quedaría de brazos cruzados. Al caer la noche, con el cielo estrellado, Javier se sentó solo en su oficina. La pantalla iluminaba su rostro mientras revisaba detalles del mensaje que había recibido. Fue en ese momento que comprendió que lo que había empezado como una simple revelación se había transformado en una batalla por su propia identidad. Estaba decidido a enfrentarse a Manuel, pero en ese preciso instante su teléfono vibró nuevamente. La sombra de un nuevo mensaje se proyectó sobre su escritorio. No era cualquier mensaje, era un contacto del pasado, uno que se creía olvidado pero que tenía el poder de cambiarlo todo. El momento de la verdad ya está a la vuelta de la esquina, pensó Javier, mientras su mano temblaba ligeramente al abrir la notificación, consciente de que cada acción que realizaba ahora podría tener consecuencias imprevisibles. La pantalla del teléfono mostró el nombre de un viejo amigo, un contacto que Javier no había pensado en años, pero cuya aparición ahora parecía de vital importancia. Era Diego, un ex colega que había dejado la empresa de manera abrupta, llevándose a cuestas historias de excesos y deslealtades. Javier nunca quiso involucrarse en esos rumores, pero a medida que su mente procesaba la situación actual, comprendió que Diego podría tener información que necesitaba desesperadamente. Con una decisión firme, tomó el teléfono entre sus manos y aceptó la videollamada. La imagen de Diego apareció, mostrando a un hombre maduro que había cambiado poco, aunque su mirada delataba un pasado agitado, cargado de decisiones arriesgadas. «Javier, qué sorpresa», saludó con una sonrisa que no lograba ocultar su escepticismo. «¿Cómo va la vida en la otra empresa?». La pregunta se sintió como un disparo al aire, un recordatorio de los caminos divergentes que habían tomado. Javier se tomó un instante antes de contestar, sopesando cada palabra. «No tengo mucho tiempo, Diego. He descubierto algo serio sobre corrupción en la empresa y sé que tenías tus razones para dejar, pero necesito saber si hay más en lo que me puedas ayudar». Diego frunció el ceño, sintiendo que la conversación se tornaba en algo incierto, pero la curiosidad pudo más que el miedo. «Te contaré lo que sé, pero necesitas estar preparado. Lo que encontraste podría ser solo la punta del iceberg». Manuel no es solo un ejecutivo corrupto, su red abarca más de lo que imaginas. Mientras las palabras de Diego iban tomando forma, Javier sintió un remolino de emociones. A medida que se desvelaban los detalles, cada revelación parecía más escalofriante que la anterior. La forma en que Diego hablaba de Manuel, la interconexión de personas importantes y el miedo palpable que se respiraba en el ambiente corporativo lo llevaron a replantearse su propio valor. Esto ya no era solo un enfrentamiento, podría ser la representación de todas las decisiones que había tomado en su carrera, hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su convicción de hacer lo correcto. El conflicto interno lo invadió, un dilema que atormentaba su espíritu. Finalmente, Diego hizo una pausa. Su expresión se tornó grave. «Javier, si decides seguir adelante con esto, debes hacerlo sabiendo que no solo jugarás con tu carrera, tu vida podría estar en riesgo, pero yo estaré contigo». La oferta se sentía como un doble filo. Por un lado, la lealtad de un amigo era reconfortante, pero por otro, las sombras que rodeaban sus palabras eran inquietantes. Era el primer momento en que Javier se planteaba la posibilidad de que su búsqueda de la verdad tuviese un costo muy alto. Así, la conversación terminó con un panorama mucho más amplio y aterrador de lo que había anticipado. Aunque se podía percibir la amistad en las palabras de Diego, la naturaleza del conflicto que se avecinaba estaba oscureciendo el horizonte. Javier se sintió consumido por una mezcla de esperanza y temor, interrogándose sobre la dirección que debía tomar y la justicia que tanto anhelaba. Al cerrar la videollamada, una pregunta permanecía resonando en su mente y retumbando en su conciencia. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por lo que se cree correcto? Las dudas se apoderaron de él mientras su mente se disipaba en posibilidades tan amplias como peligrosas. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana de su oficina, Javier comprendió que los próximos pasos que diera no solo marcarían su futuro profesional, sino que definirían quién era realmente. Así, se preparó para encarar su destino, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba.
Con un último vistazo a su teléfono, se fijó en la notificación de un nuevo mensaje. Estamos en esto juntos, pero necesito que confíes en mí. Las sombras se están moviendo. Era claro que esa interconexión entre el pasado y el presente había comenzado a tomar un giro inesperado. El momento decisivo está al caer, pensó Javier, sintiendo que una tormenta se avecinaba, dispuesta a poner a prueba no solo su valentía, sino su propia esencia. Javier se sentó frente a su escritorio, aún con el eco de la conversación con Diego resonando en su mente. La luz del amanecer iluminaba los papeles desordenados que se apilaban a su alrededor, una representación física de su caos interno. Tenía un dilema ante él: actuar y arriesgarse, o permanecer en la sombra de la complacencia. Cada vez que respiraba, el peso de esa decisión lo presionaba contra el respaldo de su silla. La imagen de Manuel, sonriendo con desdén en las reuniones del consejo, emergió de su recuerdo. Era un hombre que parecía moverse con total impunidad en un mundo donde la honestidad era un capricho. Javier se dio cuenta de que esa imagen no podría irse tan fácilmente. Su propia integridad estaba siendo desafiada, y algo dentro de él comenzaba a crujir bajo la presión del conflicto moral. ¿Era suficientemente fuerte para luchar contra una red de corrupción tan bien tejida? Mientras se preguntaba esto, los dedos de Javier comenzaron a moverse sobre el teclado. Quizás el primer paso era recopilar información de manera estratégica. Podía analizar los documentos que había revisado y buscar cualquier cosa que pudiera confirmar las sospechas de Diego. Abrió un archivo titulado Análisis de gastos de la empresa y se sumergió en cifras y patrones. Unas horas después, atrapado en el laberinto de datos, Javier descubrió una serie de pagos que no parecían tener justificación. Desvió su mirada del monitor hacia la ventana. El sol aún estaba saliendo, pero la penumbra permanecía en su mente. Era un signo de que la oscuridad en la que se estaba adentrando podía consumirse en una sola decisión precipitada. Tenía que tener cuidado. Su mente trabajaba frenéticamente. Cada cifra que analizaba, cada patrón que identificaba, parecía entrelazarse con las advertencias de Diego. En lugar de encontrar respuestas simples, se encontraba con más preguntas, y con cada respuesta, se encontraba a sí mismo cuestionando no solo la ética de los sistemas en que operaba, sino su propia valía personal. ¿Era realmente el hombre que quería ser? ¿Alguien que lucha por la justicia? ¿O un observador impotente que se arrodilla ante el poder? Decidido a dar el siguiente paso, Javier dejó de lado su cautela y decidió buscar ayuda. Ver a Diego nuevamente sería inevitable. Extraía de él tanto como solo él podía. Pero el riesgo era real, y la preocupación por su propia seguridad comenzaron a aflorar. ¿Podría confiar verdaderamente en Diego después de tantos años de separación? Con la determinación ardiente en su pecho, envió un mensaje a Diego. Necesito que nos veamos en persona. Hay algo de lo que debemos hablar. Ya la respuesta no se hizo esperar. Muy bien, esta noche a las 8 en el café de siempre. No hablemos por chat. Mientras el día avanzaba y su cabecita insistía en pensar en las posibles repercusiones, decidió centrarse. Era su oportunidad. El día que solía temer, ahora se convertía en el motor de su impulso. Sabía que se acercaba a un punto de inflexión, un lugar en el que la verdad se confrontaría con su valor personal. El tiempo pasaba volando, y cada tic del reloj lo empujaba más hacia su destino. Esa noche, en el café abarrotado, se sintió en el umbral de un cambio crucial. La intensidad en el aire sentía palpable. Mientras la gente alrededor charlaba y reía, Javier sopesaba no solo el riesgo de ser descubierto, sino también el valor que tendría que demostrar para enfrentarse a lo que se avecinaba. El instante estaba por llegar. Una figura familiar se acercaba a su mesa, y su corazón se aceleró. ¿Qué nuevas verdades traería consigo Diego? Lo único que sabía con certeza es que el momento de tomar una decisión ya no podría aplazarse. Como una tormenta que se acerca, la inevitable confrontación estaba a punto de desatarse. Javier respiró hondo mientras miraba a Diego acercarse. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida laboral, sino su propia esencia como persona. Aquí estoy, ante el abismo, pensó, plenamente consciente de que el caso de corrupción en el que se disponía a sumergirse traería consigo revelaciones mucho más inquietantes de lo que jamás pudo imaginar.
La noche se cernía sobre la Ciudad de México, inundando el ambiente con un aire de expectación. Javier, sentado en el café donde Diego había acordado encontrarse, sintió como cada minuto se prolongaba como un eco en su mente. Estaba preparado para una conversación que podría dar un giro radical a su vida. La tensión era palpable, cada mirada lanzada por los clientes que pasaban parecía un recordatorio de que estaba a punto de decidir su destino. Diego llegó con su habitual aire de misterio. Las arrugas en su rostro hablaban de un pasado complicado y aventuras debatidas con la moralidad. Al saludarse, Javier notó en los ojos de su viejo amigo que la conversación iba mucho más allá de asuntos triviales. He estado siguiendo tus pasos, Javier. Sé lo que has descubierto y todo el peso que llevas sobre tus hombros, comenzó Diego, su voz grave resonando sobre el murmullo del café. Esa afirmación hizo que el corazón de Javier latiera con más fuerza. Sentía que la verdad los rodeaba, lista para ser desenterrada. Sin embargo, también estaba consciente de que este encuentro representaba un riesgo monumental. ¿Qué sabes realmente sobre Manuel y sus conexiones?, preguntó Javier, sintiendo que cada palabra era cargada de un inminente peligro. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos cansados pero decididos. Lo que has descubierto es solo la superficie. Manuel está conectado a una red que involucra a varias figuras influyentes, no solo en nuestra empresa, sino en la industria misma. Esta gente no se detendrá ante nada para mantener sus secretos ocultos. Al escuchar esto, un cúmulo de emociones se agolpaba en la mente de Javier. Miedo, frustración y, sobre todo, una vehemente necesidad de justicia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La imagen de su madre, junto a su legado de integridad y lucha, lo volvía a atormentar. Pero Diego, esto podría acabar con mi carrera. Las palabras sonaron más como un grito interno que una verdadera pregunta. Quizás, pero considera esto, si lo que has encontrado es cierto, ¿no vale más que tu carrera? Estás en la posición perfecta para ser un agente de cambio. Lo que hagas ahora podría impactar no solo tu vida, sino la de muchos otros. El desafío en la voz de Diego despertó algo en Javier. Empezó a reflexionar sobre la persona que quería ser. No podía ser solo parte del sistema que tanto despreciaba. Debía convertirse en un catalizador del cambio. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione?, preguntó con determinación renovada. Diego sonrió, como si esa pregunta fuera la respuesta a la que había estado esperando. Hagamos un plan. Necesitamos recolectar pruebas irrefutables y hablar con alguien dentro de la empresa que también quiera ver el cambio. Esa conversación se convirtió en un foco de ideas y estrategias. Javier sintió que un renacer se estaba gestando en su interior, una fuerza que cada vez se hacía más poderosa. Ya no sería un espectador en su propia vida, iba a ser el protagonista. Con cada detalle del plan, la adrenalina se disparaba por sus venas. Decidieron que, en las siguientes semanas, trabajarían juntos para desvelar poco a poco la red de corrupción. El primer paso sería identificar a otros empleados que pudieran ser aliados y recolectar más evidencia sobre las transacciones sospechosas que los vinculaban. Cuando se despidieron, Javier se sintió renacido. El miedo que antes lo había paralizado comenzaba a desaparecer. No solo estaba luchando por su propia verdad, sino por la ética y el futuro de una empresa que podría y debería ser un ejemplo en la industria. Mientras caminaba hacia su vivienda, la tormenta de preocupaciones se había transformado en la claridad de un objetivo. Pasaron semanas llenas de altos y bajos. Javier, junto con Diego, comenzaron a recopilar evidencia, mails sospechosos, reuniones clandestinas grabadas y flujos de dinero que apuntaban a un escándalo aún mayor. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y con cada nuevo hallazgo, Javier se sentía más cerca de un cambio necesario. Finalmente, el día llegó. Javier decidió que era hora de presentar toda la evidencia ante los altos mandos de la empresa y potencialmente involucrar a las autoridades correspondientes. No podía permitir que alguien más sufriera por la corrupción que él mismo había soportado. Con Clara a su lado, quien se había convertido en una gran aliada, se prepararon para el enfrentamiento. La reunión fue intensa. Con frialdad, Javier expuso cada prueba, cada transacción y cada manipulación que había descubierto. La reacción fue, al principio, de incredulidad,
pero rápidamente comenzó a transformarse en sorpresa y defensa. Los miradas se dirigían hacia Manuel, cuyo rostro reflejaba un espectro de emociones que iba desde el temor hasta la furia. Pero ya no estaba él en el centro de todo. Javier había robado protagonismo en su propia historia. La confrontación que había imaginado durante tanto tiempo se volvió tangible, se sintió poderoso, enraizado en la verdad que había descubierto y la lucha que había emprendido. La decepción y la traición ya no amedrentaban su corazón, ahora estaba lleno de determinación. Las horas siguientes fueron como un torbellino. La Junta decidió tomar acción, y finalmente, las autoridades fueron notificadas para investigar el caso. Manuel fue puesto en una posición incómoda, y a medida que se revelaban más datos, su red de corrupción se desmoronó. En medio de la tormenta mediática, Javier experimentó el orgullo de saber que había hecho lo correcto. Aunque la batalla aún no había terminado, y la lucha que le esperaba podría ser aún más larga, había comenzado el camino hacia una nueva ética en su empresa. Su sacrificio había valido la pena. Javier no solo había alcanzado un importante reconocimiento profesional, sino que también había ido más allá de sus propios límites personales. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó en el sofá con una tranquilidad inusual. Había aprendido que luchar por lo que es correcto a menudo significa enfrentarse a uno mismo, y cada paso que dio lo había acercado a su verdadero propósito. Sabía que el legado de su madre viviría a través de él, un recordatorio constante de que la integridad siempre prevalece. La satisfacción profunda de un trabajo bien hecho brotó en su interior. Javier había conquistado sus miedos, y ahora, al mirar hacia el futuro, se sentía imparable. La decisión que había tomado había marcado el inicio de su verdadera carrera, una senda que lo llevaría más alto de lo que jamás había imaginado. Si te ha conmovido esta historia de superación y lucha personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse nuestras próximas historias exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo es esencial para nosotros. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Javier? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos haremos crecer esta comunidad